Bueno, sobre la situación de los polinizadores en la región, limitándonos, por ejemplo, a Michoacán, o bueno, al centro occidente de México, que es una región económica reconocida por ser prácticamente la despensa de hortalizas y de muchos de los productos agrícolas que consume México y que además exporta. Es que la situación no está clara. Mucha de la información que está disponible para una sola especie de abeja, que sí es muy importante porque en términos de su biología y de su ecología, el servicio que presta lo hace de forma masiva, pero al mismo tiempo existen vacíos importantes de información con respecto a las abejas nativas. Solamente para hacer un paréntesis, para quienes no lo sepan, la abeja de la miel, la que nos da la miel del supermercado, no es una especie americana, es una especie de origen indoafricano que fue introducido durante la colonia para que los europeos que estaban ahorita que estaban en ese momento en el continente pues pudieran acceder a su miel. Sin embargo, esto no quiere decir que las culturas americanas no hayan tenido ya conocimiento para domesticar alguna especie de abeja que les diera miel, porque sí lo hacían. Las culturas mesoamericanas ya domesticaban hasta cierto grado a las abejas sin aguijón, que son abejas nativas, que encontramos, por ejemplo, en Michoacán hacia localidades en tierra caliente. Sin embargo, mucho de ese conocimiento se está apenas empezando a unificar. Afortunadamente, México es uno de los países que cuenta con una gran cantidad de expertos a nivel sobre taxonomía de abejas nativas y sé que se está y sabemos que están trabajando mucho al respecto. Sin embargo, todavía hace falta que tengamos más información sobre los factores que afectan a las abejas nativas, por ejemplo, en paisajes con alta demanda antrópica, como paisajes agrícolas en Michoacán. Con respecto a otros polinizadores, pues el conocimiento incluso es menor. Grupos más carismáticos como los colibríes cuentan con más información ecológica. Entonces, con respecto a otros polinizadores, porque hay más polinizadores que solo las abejas, solo para nombrar algunos, una gran mayoría de animales y una gran mayoría de insectos contribuyen en alguna medida a la polinización. Lo que sucede es que cuando hablamos de polinización pensamos que todos en efecto ayudan a la polinización. No necesariamente. Lo que tenemos es que una gran cantidad de insectos, al menos hablando de insectos, se ven atraídos por las flores, por alguna recompensa que pueden obtener de la flor en términos alimentarios. Pero muchos de los visitantes de las flores no necesariamente contribuyen de forma eh, efectiva a la polinización por muchas razones. Una de ellas es que tal vez no se llevan el polen en el lugar requerido en su cuerpo para que luego el polen toque el estigma de la otra flor, ¿no? Entonces, los polinizadores efectivos, ¿cuántos polinizadores son efectivos? Pues tampoco los conocemos. No conocemos mucho de la biología de tantos grupos que todavía queda por entender qué porcentaje de qué grupos son los que en efecto contribuyen y en qué momento de su vida, de su ciclo de vida o en el año o diferentes condiciones ambientales, en efecto contribuyen a la polinización. El hecho es que la polinización se da. Eso es una realidad porque si no, no tendríamos plantas en el paisaje ni alimento en la mesa. La polinización se da. La pregunta es, ¿quién está aportando en qué medida? Es otra. Y es lo que queda por resolver. Y cómo ese aporte puede verse alterado por nuestras actividades en los paisajes, ¿no? Hablando de grupos poco conocidos, las moscas, tan por esta aberración que tenemos a las moscas, muchos de los biólogos estamos conscientes de que las moscas pueden ser muy buenas acarreadoras de polen y que pueden estar contribuyendo de forma importante a la polinización de no solo especies no cultivadas, sino de muchos cultivos, incluyendo el aguacate. Pero en general se han descuidado porque hay poco interés, no nos llama la atención, pero a pesar de su poco carisma, ¿sí? Pues las moscas parecen que pueden aportar bastante al acarreo de polen en el paisaje y pueden estar contribuyendo de forma importante a la polinización. Ese es uno de los grupos así huérfanos. Otros grupos cuentan con mayor suerte. Las mismas abejas, a pesar de todo, ya están como en el imaginario de la gente. Los colibríes, muchos escarabajos. Los murciélagos, a pesar de que generan miedo, la gente en México está muy consciente que sin murciélagos, tequila, punto. Y eso se debe gracias a un trabajo de divulgación científica muy grande que han hecho varios investigadores, entre ellos el doctor Medellín, ¿no? Y otros en el país, que han logrado hacerle entender a la gente que un producto que no solo es de uso lúdico, sino que tiene importancia cultural, depende directamente
de que se mantenga una interacción muy específica entre los agaves y los murciélagos. Y otros animales, porque no solamente son murciélagos, pero los murciélagos permiten hacer visible la necesidad de mantener y conservar esa interacción entre la planta y su polinizador.